SPR Informa. Los temas más puntuales de carácter nacional e internacional. Un gusto saludar en la sección de SPR a Uziel Medina, analista político, vía telefónica y a la distancia. Como siempre, un gusto tenerte por acá, Uziel. ¿Cómo estás? Muy bien, diría que gusto saludarte una vez más, saludar a tu audiencia. Sí, y para platicar sobre esto que está siendo llamado en la agenda política, como el relanzamiento del PAN, del Partido Acción Nacional. Ya daban por ahí a conocer algunos temas, uno de ellos, por supuesto, el rompimiento con el PRI. Lo que buscan es ser la principal oposición en 2027 y 2030. ¿Qué te parece esto, Uziel? Sí, bueno, ya de hace tiempo se venía hablando de la importancia que tenía para el panismo el poderse pues reconfigurar de cara a lo que serán las próximas elecciones, particularmente las 2027, y analizando ellos en su momento como pasa cuando MC se separa de la alianza con el PAN, por el peso que puede significar estar cercanos al PRI. Pues sin embargo, lo que vimos la semana pasada, el domingo, pues es que el relanzamiento del PAN no fue otra cosa más que solo una renovación de un logotipo con mucho más bien quitándole peso, digamos, al logotipo, tratando de hacerlo un poco dinámico, que en realidad no se consiguió. Y pues al final el discurso sigue siendo el mismo, los cuadros siguen siendo los mismos. Uh-huh. Entonces el relanzamiento pues no fue otra cosa más que el mismo producto, pero con un logotipo más, Uh-huh. eh, pues, ¿cómo podemos llamarle? Uh-huh. Más suave tal vez, pero sí, ni siquiera el carácter que tendría Uh-huh. la imagen anterior. Y bueno, pues lo que vemos en realidad es que siguen sin comprender dónde está parado el Partido de Acción Nacional. Ujú. Mira, hablan de regresar a sus orígenes. En su narrativa dicen que se van a centrar en tres ejes fundamentales, uno de ellos patria, familia y libertad. Así lo dicen. Correcto, sí, Ujú. la verdad es que ya ha venido pasando desde hace algún tiempo. En el PAN tienen un dilema de si son derecha o si son algo más de centro, que no nunca han sido como tal un partido centrista. Ujú. eh, y retoman el lema de patria, familia y libertad de dos fenómenos particulares que se están dando en la derecha. Por un lado, un ultraconservadurismo que menciona mucho el lema Dios, patria y familia. Lo podemos ver sobre todo en Vox, que es un partido que reivindica la dictadura de Francisco Franco, y la palabra de libertad pues, se la han copiado a Javier Milei, la está utilizando hoy mucho Salinas Pliego, Ujú. y que en realidad pues son modelos que en la historia nos han mostrado que fracasan, que son Ujú. modelos autoritarios, que pues bueno, de patria el PAN no tiene nada de patriota, ¿no? Ujú. De familia, pues hay que preguntarle a las familias que fueron víctimas del régimen de Calderón qué tan bien les cae. Y de libertades, pues lo vimos en la propia marcha, ¿no? Donde pues militantes del PAN, algunos llevaban banderas LGBT y les ordenaron bajarlas, ¿no? Entonces, pues ahí están las libertades que profesa el PAN. Ujú. Fíjate que está ahorita llamando mucho la atención en redes sociales esta entrevista que la periodista Carmen Aristegui le hace al dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, en donde se habla sobre si este partido, si el PAN aceptará a militantes, por ejemplo, de la comunidad LGBT. Él menciona, sí, pero estamos completa y absolutamente en contra del aborto. Son dos temas siempre importantes, obviamente son temas sensibles. Uziel, ¿qué tratamiento desde tu punto de vista se le deben de dar a estos cuestionamientos? Sí, mira, el PAN siempre ha tenido una Uh-huh. posición conservadora en temas como lo que es prácticamente la cuestión LGBT, la cuestión del aborto, la agenda feminista.
particularmente porque se siguen asumiendo como que son un partido que tiene una base católica. Sin embargo, cuando uno ve los números, bueno, se va a dar cuenta que ya no es tan grande. Sí hay una parte de base católica muy conservadora, pero ya no es lo que podíamos haber esperado hace 20 años, 25 años, que sí tenía como tal esa fuerza, esa identidad. Eh, Incluso, pues si uno se va a los números, pues va a ver que en realidad el partido que más adeptos católicos tiene, pues es Morena. En su momento también lo tuvo el PRI. Pero quieren recuperar ese sector, Ujú. pero desde una posición que al menos en este momento en México no cuaja, porque aquí ya no es tanto como se ha estado viendo en otros movimientos en el mundo, de quererse llevar por la vía de la identidad religiosa, llevarla a la palestra partidista. En México no está pegando por ese lado, porque en realidad aquí sí tenemos mucho más claro lo que es el Estado laico, y Ujú. que la cuestión religiosa no tiene por qué estar incidiendo dentro de la agenda política. Y sin embargo, pues muchos en el PAN lo están viendo de esa manera y hacerse notar como el partido católico o el partido cristiano, de la misma manera que lo han estado tratando de manifestar en su momento, pues lo hemos visto con Trump, insisto, lo hemos visto con Vox, lo hemos visto con diferentes partidos de derecha, incluso es el mismo discurso que ha traído México Republicano, que quiere ser Ujú. partido político, el movimiento de Viva México de Verástegui, y aquí lo interesante es ver a las derechas divididas bajo los mismos lemas, Ujú. pero diferentes agendas. Ujú. Hablaban también de cambio generacional, de dar oportunidad a jóvenes que se sumen al partido. ¿Qué opinión te merece? Bueno, sin duda hay muchos jóvenes en el PAN. Aquí lo interesante es Ujú. que la forma en la que han querido atraer a los jóvenes, que es una forma muy grosera me parece, con el tema de la rifa del iPhone, es una manera, pues, una vez más, de mercantilizar la política, de caricaturizar, de infantilizar a sus posibles nuevos militantes. Y pues vemos el nuevo relevo generacional, pues está muy interesante porque en realidad pues siguen siendo los mismos cuadros, ¿no? Ujú. Las ovaciones se las llevan las personas que ya llevan años en la palestra, eh, y en realidad pues si hablamos de ideólogos que tengan, pues no hay ideólogos jóvenes en el PAN. Ujú. Inclusive el mismo discurso va sobre las mismas bases de siempre. Si, si nos damos a la tarea, porque nos hemos conocido a varios de los militantes, nos damos a la tarea de ver quiénes son los militantes jóvenes del PAN, pues aún dentro de esa ala panista vamos a ver que muchos jóvenes son relativamente progresistas. Digo relativamente porque, o sea, siguen siendo conservadores, pero tratan de ser un poquito menos conservadores, ¿no? Se deslactosan un Ujú. poco su conservadurismo. Ujú. Y no es el discurso que traían en esta ocasión, no es el discurso de los jóvenes del PAN. Entonces, pues una vez más vamos a notar que el tema de la juventud pues es solamente una etiqueta para poder Ujú. blanquear un poquito la imagen, pero pues no, en realidad el nuevo PAN pues sigue siendo el mismo PAN, es PAN con Ujú. lo mismo. Ahora, un último punto, para finalizar, el que me llama la atención es el tema referente a la elección de candidaturas. Afirman que serán por elecciones primarias abiertas, van a desarrollar encuestas o la selección de todos los panistas y no será por designación directa. Sí, fíjate que aquí hay algo bien interesante de lo que, tanto esto como en general el discurso de Jorge Romero, eh, han intentado copiar las formas de Morena, y pues es que aquí uno se da cuenta, ¿no? Tanto utilizó algunas ideas del discurso general que ha sido de Morena, y esta onda de la elección de candidatos, pues es básicamente lo que ha venido promoviendo Morena, de hacer una encuesta abierta, que de esa encuesta abierta decida quiénes son los más aptos para representar al movimiento.
o sea, han venido copiando cosas y es donde llama la atención. El relanzamiento del PAN solamente copió ideas de otros lados que ya hemos visto en México, pero en realidad no han hecho una introspección profunda ni tampoco un análisis real de qué es lo que busca la gente. Esto obviamente responde a la crítica que se ha hecho al interior del PAN, porque pues vamos a ver cómo han elegido incluso a sus dirigentes, ¿no? Son elecciones de candidato único. Entonces esto pues, debería ser un poco más hacia adentro, es una demanda más interna, y yo no sé si caiga bien dentro del panismo, que en lugar de pasar por una verdadera elección interna, ahora se abra hacia afuera su proceso de designaciones y siga pasando lo mismo, de que ganen los aparentemente más populares y no la gente que viene haciendo militancia durante años dentro del PAN. Bueno, pues está interesante, vamos a darle seguimiento al tema. Por lo pronto, Uciel, pues agradecerte infinitamente este análisis. Como siempre, un gusto tenerte por acá. Siempre un gusto saludarlos, les mando un abrazo fuerte hasta Sonora. Gracias. Uciel Medina, analista político, esta mañana en este espacio del Sistema Público de Radio y Difusión del Estado Mexicano, SPR Informa, platicándonos a detalle, dándonos sus puntos de vista, su análisis completo sobre el relanzamiento político del PAN.